Buenas noches, mi nombre es Diana Fernanda Sepúlveda Alvarado, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Abierta de Distancia UNAD. Vivo en la ciudad de Bogotá y estudio en la ciudad de Bogotá. El rol que escogí fue de psicólogo y voy a explicarles y a informarles también el gran aprendizaje que recibí durante estos dos trabajos. El primero que fue colaborativo y este que es a nivel individual. En el trabajo colaborativo aprendí sobre los tipos de contratos, la formación que se debe tener en cuanto a la contratación de personal, como es la afiliación a fondo de pensión, ARL, caja de compensación, EPS, el sueldo, la base de liquidación, los tipos de descuentos que se aplican y los demás procesos a nivel de contratación. También fue muy enriquecedor ver la película, el método, el cual se identificaron diferentes competencias a nivel laboral cuando se busca la contratación o se está postulando para un cargo en especial. En el siguiente trabajo, que fue a nivel individual, como yo había escogido el rol de psicólogo, pues le quedé la nómina, le quedé la nómina de la empleada doméstica sobre el salario mínimo y correspondiente al año 2014. Hice la presentación en PowerPoint en cuanto al capítulo 2 y 3, que son las obligaciones y provisiones del trabajador, obligaciones y provisiones del empleador, los aportes a seguridad social, el comité de convivencia, los reglamentos de trabajo y el salario, las dos clases de salario. Iniciamos con el primer ítem, que es provisiones del empleador. Bueno, iniciamos primero que sería obligaciones del empleador y luego provisiones del empleador. Entonces, una de las obligaciones del empleador es, al momento de contratar el personal, es informarles el tipo de contrato que van a suscribir. Segundo, el tipo de remuneración que van a recibir. Tercero, las obligaciones a las afiliaciones en cuanto a seguridad social, como CPS, fondo de pensión, ARL, caja de compensación. Ya cuando el personal está contratado, hay ciertos requisitos o obligaciones que el empleador debe conceder o permitir al empleado, como es conceder licencias de paternidad, maternidad, permitirás las licencias, las incapacidades por enfermedad general, entrega la dotación necesaria para el cumplimiento de las funciones en el puesto asignado, atender a los empleados cuando presenten accidentes laborales o urgencias y establecer y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. En cuanto a las provisiones como empleador, un empleador no puede imponer que un empleado siga un estilo religioso o político, no debe obligar a los empleados a que adquieran ciertos productos de marcas en ciertos lugares, no puede aplicar descuentos de nómina que no sean establecidos por ley y no debe permitir que el empleado incumpla con las funciones ya estipuladas en el reglamento de trabajo. Tampoco debe permitir que haya mecanismos que vulneren la integridad física, moral o psicológica del trabajador. Cuando una persona es contratada, acata o se sujeta a ciertas condiciones que la empresa o el empleador tiene ya dispuestas. Una de ellas es la confiabilidad de información que entrega el empleador al empleado. Lo otro es acatar el reglamento interno de trabajo. El otro punto o obligación que tiene uno como trabajador es ser respetuosos en el entorno laboral. El otro punto es atender los comunicados e instrucciones que el empleador disponga o informe o emita a fin de evitar inconvenientes laborales como accidentes laborales que afecten nuestra integridad física.
El personal que está como empleado debe cumplir con ciertas condiciones. Al incumplir es como si estuviera presentando fallas a nivel laboral. Una de ellas es incumplir las funciones asignadas por el empleador. El otro punto es presentar el comportamiento deshonesto. El otro es poner en riesgo la seguridad de sus compañeros y la misma. El otro punto es extraer o hurtar elementos de votación que son pertenecientes a la empresa. Y pienso que uno de los más graves es llegar a consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. Una de las obligaciones importantes para todas las empresas es el cumplimiento de las afiliaciones a seguridad social. Cuando se contrata personal importante y la obligación que debe toda empresa al iniciar un proceso de selección de personal y contratación de la misma debe de inmediato hacer las afiliaciones correspondientes a seguridad social, con ello evitando que los empleados sean afectados en cuanto a atención médica, prestaciones sociales. Si el empleador llega a incurrir en esas faltas, puede llegar a ser sancionado con multas por parte del Ministerio de Protección Social o entes administrativos de auditorías que imponga el Estado. En este momento está la UGGP, que es la unidad gestional que revisa pues los aportes fuera fiscales que están acordes al salario que se está devengando y que se perciba sobre la jornada laboral que el empleado ejerza. Después de tener claro las afiliaciones a seguridad social, pasamos al acoso laboral, que es todo hecho que vulnere la integridad física o moral del trabajador. En el acoso laboral se evidencian aproximadamente 5 ítems o actividades que nos ayudan a identificar cuando estamos padeciendo de acoso laboral. En los ítems de acoso laboral identificamos de primeras el maltrato verbal. Es toda aquella acción que atente la integridad física o moral de los trabajadores. El segundo ítem es la persecución laboral, es decir, el exceso de trabajo que el empleador imponga al trabajador. El tercer ítem es la discriminación laboral, es decir, que nos discriminen por nuestra condición social, por nuestra raza, por nuestra religión o por nuestro género. El tercer ítem es el entorpecimiento laboral, que es cuando obstaculizan el cumplimiento de nuestro trabajo, es decir, nos ponen otros trabajos, otras funciones, a fin de que no cumplamos las que sí nos habían encomendado para el puesto que estemos ejerciendo. El otro ítem es la inequidad laboral, es decir, que nos lleguen a menospreciar nuestro trabajo y que lo pongan por debajo de los demás, aun cuando se den cuenta que está bien hecho. El otro ítem es la desprotección laboral, es decir, cuando el empleado coloque en riesgo la integridad física del trabajador. Después de ello seguimos al reglamento de trabajo. Es un mecanismo de protección ligado a la ley colombiana que el empleador debe ejecutar, debe realizar y debe socializar al personal que ejerza funciones encaminadas al crecimiento de la empresa o en función o en actividad comercial que haya sido contratado. Toda empresa debe conformar el comité de convivencia. El comité de convivencia se conforma con el fin de atender las quejas que los trabajadores impongan al momento de recibir cualquier tipo de maltrato o acoso laboral. De la empresa hay dos grupitos. Los representantes por parte de los trabajadores, que son elegidos por votación, y los representantes por el empleador, que son designados directamente por el empleador o por el jefe o el gerente de la empresa. Estos dos grupos reciben la capacitación necesaria en cuanto al comité de convivencia, con qué fin se hace, qué funciones deben realizar y qué soluciones deben aportar al momento de recibir querellas por parte de los trabajadores.
En cuanto a los aportes para fiscales de seguridad social, a partir del 1 de enero de 2014 salió la ley 1607, que fue la exoneración de los parafiscales para ciertas empresas que cumplieran ciertas condiciones. Con esa exoneración la empresa empieza a pagar el 4% por salud en vez de pagar el 8%, no paga SENA ni paga ICBF, pero sí debe declarar el impuesto CRE. Las empresas, para que sean exoneradas del pago de los parafiscales, deben tener más de 2 empleados, deben declarar renta y complementarios y deben tener empleados que deben hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Cuando hablamos de salario podemos hablar de 2 pagos de remuneración. El salario es la remuneración que recibe el trabajador al momento de prestar su servicio al empleador. El salario puede ser remuneración ordinaria y remuneración extraordinaria. La ordinaria es cuando está dentro de la jornada laboral ya estipulada, y la extraordinaria es el salario adicional que recibe por parte de horas extras, dominicales o recargos nocturnos. Bueno, desafortunadamente no pude utilizar el programa de link que estaba en el entorno colaborativo por parte del tutor. Lo descargué acá en el computador, pero fue imposible agregar la presentación en PowerPoint. De pronto pues no entendí cómo se adicionaba la presentación, y al momento de hacer la grabación del audio pues sonaba con mucho ruido de fondo, lo cual obstaculizaba pues el entendimiento por parte de lo que yo estaba diciendo. Por ende, pues decidí hacer estas grabaciones de audio, incluirlas en la presentación de PowerPoint y cargar así el trabajo individual. Me hubiera gustado pues que me hubieran evidenciado y haber hecho la presentación pues como lo está exigiendo el tutor, pero desafortunadamente pues no fue posible por la configuración de tal vez de mi equipo, o porque desafortunadamente pues no entendí bien el programa que se había descargado. De antemano solicito excusas y reitero mi compromiso hacia el aprendizaje que ofrece la Universidad UNAD, cual es enriquecedor para mi entorno laboral y educativo, ya que pues que en el momento yo laboro en la parte de recursos humanos, y todo lo que aprendí en cuanto a legislación laboral la he venido aplicando en los diferentes procesos de contratación que estoy ejerciendo dentro de la compañía que laboro. Pues no siendo más, me despido, les informo de nuevo, mi nombre es Diana Fernanda Sepúlveda Alvarado, de la ciudad de Bogotá, estudiante de Administración de Empresas, y muchas gracias.